tenemos programado el estudio de las citoquinas. Con esta estaríamos estudiando la tercera molécula dentro de esta unidad. También mencionarles que ustedes pueden interrumpir en el momento que requieran. Si ustedes no entienden, tienen alguna duda, alguna consulta, pues estoy presta para escucharlos y poder resolver cualquier inquietud que se les presente o que no me comprendan. Bien, entonces para el día de hoy tenemos un propósito y es poder analizar e interpretar el trabajo de las citoquinas. Vamos a ver de qué manera estas pequeñas moléculas trabajan en conjunto con nuestro sistema inmunológico. Entonces nos preguntamos qué cosas son las citoquinas. ¿Alguien tendrá alguna idea? ¿Podremos definir qué son las citoquinas? Bien, ¿nadie tiene alguna idea sobre qué son las citoquinas? Son restos. Son proteínas que son importantes para controlar el crecimiento de otras células. Muy bien, Yadira, es un concepto que recae sobre las citoquinas, está muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de las citoquinas, estamos hablando de moléculas muy pequeñas. Muy pequeñas. Los anticuerpos son proteínas, pero estas suelen ser más grandes que el sistema de complemento. Y el sistema de complemento suele ser más grande que las citoquinas. Las citoquinas se expresan en cuanto a su concentración en picogramos, de tal manera que son moléculas bastante pequeñas y están definidas como mensajeros inmunológicos. Son aquellas que van a llevar el mensaje entre células para tener luego un efecto biológico. A ver, vamos a continuar. Bien, entonces en esta imagen nosotros vamos a poder ver que diferentes citoquinas van a trabajar de una manera particular, de tal manera que aquí podemos apreciar, por ejemplo, a la interleuquina 4. Esta molécula va a tener receptores en el linfocito B, receptores en los linfocitos T o timocitos, receptores en los mastocitos, y de tal forma que cuando esta interleuquina pueda unirse a cada uno de sus receptores, va a tener la misma función. ¿Cuál es la función que se repite? Proliferación, ¿no? Va a realizar proliferación de cada una de estas células. Entonces, cuando una citoquina tiene la habilidad para poder generar este efecto, se llama pleiotropía. ¿Qué pasa cuando se unen varias citoquinas y van a trabajar con una misma célula? Eso quiere decir que en este caso, por ejemplo, interleuquina 2, 4 y 5 van a encontrar un receptor en común para cada una de ellas. Así que esta se junta y el efecto sobre esta célula es potenciado generando proliferación, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la redundancia. ¿Por qué? Porque interleuquina 2, 4 y 5 independientemente hacen proliferación, pero cuando se juntan, como que potencian el efecto, ¿sí? Ahora, cuando se unen dos citoquinas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, interleuquina 5 y 4, que ustedes ya recordarán que son citoquinas de la inmunidad adaptativa. Esta interleuquina 5 y 4 se juntan para potenciar el efecto sobre el linfocito B en el cambio de isotipo, ¿no? Estamos hablando de la generación de inmunoglobulinas. Entonces, se juntan ambas y pues al recaer sobre el linfocito B realizan un cambio fuerte de isotipo.
Interleuquina 4 lo puede hacer independientemente, pero sin embargo, cuando se fusiona con 5, el efecto es mayor. A eso le llamamos el sinergismo. Y el antagonismo viene a ser cuando una citoquina va a frenar este efecto del sinergismo. Y eso está a cargo de los interferones gamma. ¿Aquí tienen alguna pregunta, alguna duda tal vez? ¿Me han entendido? Profesora, ¿puede explicar otra vez lo de antagonismo y sinergismo, por favor? Claro, sí, Luana. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos del sinergismo, ¿no? Nosotros estamos hablando del sinergismo. Nosotros vamos a apreciar aquí, ¿no? Una célula que va a ser capaz de liberar la interleuquina 5 y 4. Estas interleuquinas, en forma independiente, por ejemplo, interleuquina 4 puede recaer sobre el linfocito B y puede hacer el cambio de isotipo. Eso nos referimos cuando, por ejemplo, un linfocito B ha reconocido a un antígeno en particular y luego este antígeno es endocitado, procesado y luego tiene que presentar el antígeno, ¿no? Luego los linfocitos T helfer 2 ceden sus citoquinas y este linfocito B se transforma en una célula plasmática que va a producir en primer lugar de pronto inmunoglobulina M. Pero luego de un tiempo, este linfocito B ha podido fabricar una información para generar otra inmunoglobulina mucho más estable, mucho más duradera en el tiempo y con una alta especificidad. Entonces, para que esa M deje de seguir siendo sintetizada y ahora tome lugar la inmunoglobulina G, tiene que haber un estímulo que va a venir de la interleuquina 5 y 4 cuando se fusionan. Entonces estas se fusionan, recaen sobre el linfocito B y que estaba fabricando inmunoglobulina M deja de hacerlo y ahora va a fabricar inmunoglobulina G, por ejemplo. A eso le llamamos el cambio de isotipo. Pero ¿cómo ocurrió así tan firme y tan fuerte? Porque dos citoquinas se unieron y ahí hubo un sinergismo, ¿no? El sinergismo es una ayuda mutua entre dos citoquinas para tener un efecto mayor. Ahora, el antagonismo es aquella citoquina que va a actuar sobre estas dos, porque alguien tiene que parar este estímulo, ¿no? Ya se está fabricando inmunoglobulina G, entonces ya no necesitamos seguir estimulando al cambio de isotipo. Entonces esto debe parar. Entonces interferón gamma es el que va a bloquear el efecto que va a tener esta citoquina sobre el linfocito B. A eso se refiere cuando hablamos del sinergismo-antagonismo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en la pleiotropía hablamos de una sola molécula que va a tener receptores en diferentes células. En el momento que ésta recae sobre cada una de ellas, va a tener el mismo efecto o la misma función de proliferación en todas. A eso se conoce como pleiotropía. Y la redundancia va a ser cuando ya se unen tres citoquinas, pero estas tres deben tener receptores en la misma célula. Y esas tres deben tener la misma función en la misma célula, de tal manera que si en este caso en el ejemplo nosotros observamos que interleuquina 2, interleuquina 4 y 5 van a tener la función de hacer proliferar al linfocito B. ¿Ven? Entonces cuando se junta, pues la fuerza va a ser mayor, el estímulo va a ser más fuerte. A eso le llamamos la redundancia. Bien, ahora vamos a continuar. Y ahora vamos a ver cómo es que una célula puede ser capaz de producir citoquinas,
¿En qué momento lo hace? Entonces ustedes aquí ven una célula que está liberando citoquinas, pero para que libere citoquinas debe haber alguien que estimula, que induce a este efecto. ¿Qué célula va a segregar citoquinas? Todas aquellas que están activadas. ¿Y cómo se activa una célula? A ver, eso lo hemos visto ya en las unidades pasadas. A ver, ¿quién quiere participar? Yadira está lista para tomar sus nombres y poder recolectar sus puntos. ¿Cómo se activa una célula? Ya está abierta. Muy tapado con el cromo. ¿Alguna idea, chicos? Cuando se liberan citoquinas, Claro, claro, después que se liberan también se activan, pero antes, mira que estamos acá arriba, esta célula va a necesitar producir citoquinas, pero ¿en qué momento lo va a hacer? ¿Quién va a estimular a esta célula a poder producir estas citoquinas? Un antígeno, profesora. Claro, Luana, muy bien. Un antígeno, por supuesto. Imaginemos que esta célula es una célula dendrítica, ¿no? Entonces esta célula va a poder atrapar su antígeno. En el momento que lo fagocita, esta célula se va a activar y va a liberar citoquinas. Ustedes habrán visto cuando hicieron la práctica de PCR, por ejemplo, ustedes han visto que para que se libere esta PCR por parte de los hepatocitos, tiene que haber habido un estímulo. ¿Quién ha iniciado ese estímulo para que finalmente ese hepatocito pueda generar grandes cantidades de proteínas de fase aguda? ¿No? Eso está vinculado a los fagocitos, al macrófago, a las células dendríticas, que son los que van a fagocitar en el momento que entran en contacto con el antígeno, se activan y comienzan a liberar citoquinas. ¿Para qué? Para que estas citoquinas, que vienen a ser la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, puedan viajar hasta encontrar sus células diana, que en este caso para el ejemplo vamos a colocar los hepatocitos, ¿no? Entonces este es un macrófago o una célula dendrítica, ha fagocitado, se activa, libera citoquinas, las citoquinas viajan hasta el hígado, encuentran a su célula blanco o célula diana, que son los hepatocitos, y estas células tienen receptores para interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral. Así que recepcionan a esas citoquinas y ¿qué pasa? Se activan. Como dijo su compañera, ¿no? Que las células también se activan por citoquinas, sí, pero ese es el segundo paso, ¿no? Entonces acá se activa y al activarse esperamos el efecto biológico final. ¿Cuál va a ser el efecto biológico final? Va a ser la producción de proteínas de fase aguda. Dentro de ellas, proteína C reactiva, lectinas, sistema de complemento. ¿Me han entendido, estimados? Bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Ahora aquí, a este lado, podemos apreciar, una vez que la célula libera sus citoquinas, ¿qué pasa con ellas? ¿De frente va para una célula en particular? ¿Cómo funcionan estas citoquinas una vez que la célula las libera? Van a tener 3 tipos de acciones. En primer lugar, la citoquina que sale de una célula puede ser para sí misma, viendo una acción autocrina. Aquí podemos citar un ejemplo. Si nosotros recordamos,
y nos proyectamos a los linfocitos TGLFR1, podremos recordar que estos linfocitos van a tener como célula presentadora al macrófago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este macrófago le hace la presentación de antígeno con su CMH tipo 2 y el TGLFR1 con su TCR entra en contacto y reconoce al antígeno. En el momento que este TGLFR1 reconoce al antígeno, se activa y comienza a liberar interleuquina 2. Esa interleuquina 2 que libera, en primera instancia, va a volver nuevamente a sí misma. Recae sobre sí misma, ¿para qué? Para proliferar, para crear muchas copias de linfocitos TGLFR1 que puedan buscar muchos macrófagos y reconozcan el mismo antígeno. Y luego, cuando sigan produciendo interleuquina 2, ya no va a ser para sí misma, sino para las que han proliferado, para que sigan proliferando y así tengamos un ejército de linfocitos TGLFR1. Ahora, si ustedes han visto que hemos dicho que la activación genera la producción de interleuquina 2, pero hemos dicho que esas interleuquina 2 primero es para el mismo TGLFR1. ¿Y qué hace? Hace que prolifere, que salgan muchas copias de TGLFR1. Y luego va a seguir segregando, pero ¿para quién? Ya no para sí mismo, sino para sus células vecinas, que son las que han proliferado. Entonces a eso le llamamos acción paracrina, porque luego recae sobre la célula vecina. Luego tenemos la acción endocrina, ¿no? Pero antes de pasar a esta acción endocrina, a ver, ¿quién podría citarme un ejemplo de acción paracrina? Podamos citar el nombre de la célula, la interleuquina y sobre quién recae. ¿Alguna idea, chicos? ¿Están ahí? Sí, licenciada. Si ustedes recuerdan un poquito, van a poder encontrar muchos ejemplos y van a poder relacionar lo que nosotros estamos viendo. Ya, Víctor, muchas gracias. Cuando hablamos de la acción paracrina, estamos hablando de que estas citoquinas, ¿no? Estas citoquinas que son liberadas van a tener el efecto inmediato en las células que están en torno a la célula que está produciendo la citoquina. Entonces ustedes podrán recordar quiénes podrían estar en un estado paracrino. A ver, pensemos un poquito, podemos citar a los linfocitos B. ¿Recuerdan? A ver, ¿recuerdan a ese linfocito B con su BCR? ¿No? Capturando su antígeno, endocitándolo, procesándolo y luego, ¿qué hace? La presentación. ¿Y a quién le presenta? A los TGLFR2. Y cuando los TGLFR2 reconocen el antígeno del linfocito B, ¿qué sucede, chicos? Secreta interleuquina para llamar más linfocitos T, citotóxicos. Vamos, chicos, siquiera uno me tiene que contestar esta pregunta. ¿Qué sucede? Ese es un tema que ya hemos visto en los capítulos anteriores.
Recuerdan que lo último que vimos fue el trabajo de los linfocitos B y luego ya empezamos con las inmunoglobulinas. Entonces, o sea, eso lo hemos visto hace algunas semanas. Entonces eso no se pueden olvidar tan fácil, de tal manera que pues ustedes recuerden que en el momento de la presentación de antígeno que hacen los linfocitos B a los T helper, el T helper responde liberando citoquinas, Sí, interleuquina 4, ¿no? Una de las más importantes, interleuquina 10, 13. ¿Y sobre quién va a recaer estas citoquinas? ¿Para quién libera las citoquinas el T helper 2? Las libera para los linfocitos B. Esa es una acción paracrina. Y así ustedes pueden encontrar en cada proceso que hemos visto varios ejemplos. Ahora, la acción endocrina, eso sí nos está hablando de que el efecto es muy distante. Y nosotros podemos seguir citando a los macrófagos, podemos citar a las células dendríticas, ¿no? Estas fagocitan, ¿no? Procesan, presentan, pero en el momento que entran en contacto con el patógeno se activan y liberan citoquinas. Esas citoquinas que nosotros hablamos de la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Son liberados. ¿Y cuál es su célula diana? ¿Cuál es su blanco para esas interleuquinas? Generalmente están lejos, porque muchas de ellas, hace un rato hablamos que tienen que llegar hasta los hepatocitos, pero ahora citemos otros ejemplos, porque estas van a llegar al hipotálamo, por ejemplo, van a controlar nuestra temperatura, van a modificar el apetito del paciente, van a actuar sobre el centro del apetito. Entonces, cuando tenemos este tipo de acción, que las citoquinas tienen sus células blanco muy distantes y generalmente tienen que hacer todo un recorrido por tejido sanguíneo hasta alcanzar su célula blanco, estamos hablando de una acción endocrina porque es muy lejos, ¿no? Estas interleuquinas 1, 6, factor de necrosis tumoral generalmente realizan acción endocrina, trabajan a lugares muy distantes modificando temperatura, el apetito, no modificando la producción de células sanguíneas. Y así vamos a ver ahora más adelante también algunos otros aspectos. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta presentación? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Quieren que repita algo o pasamos? cosito tóxico. ¿No? Yo entendí, todo entendiste. Nadie. Está relacionándolo con todo lo que hemos hecho anteriormente. Está bien. Bien, me imagino que me están entendiendo, estimados, porque recuerden, la próxima semana tenemos el examen y viene hasta este tema, ¿ya? Ahí está, qué chévere. Muy bien. Entonces, ¿cómo se clasifican las citoquinas? ¿Mm? Las citoquinas se clasifican en 3 grupos. Aquellas citoquinas que están implicadas en el desarrollo hematopoyético, citoquinas implicadas en la respuesta inmune innata y citoquinas implicadas en las respuestas inmunes adaptativas. Ustedes están llevando hematología, ¿no? De tal manera que las primeras clases que ustedes habrán recibido se han abocado a la maduración del tejido hematopoyético. Y ahí ustedes habrán visto que para la maduración de todas las líneas, tanto linfoide, mieloide, participan de lleno las citoquinas. Son las responsables de liderar la maduración de las células. En este caso, nosotros nos vamos a abocar
lo que está vinculado al curso, que son las respuestas frente a la inmunidad innata y a lo que es la inmunidad adaptativa. Entonces nosotros vamos a ver ahora y nos vamos a centrar un poquito sobre las citoquinas de la inmunidad innata y la inflamación. Y acá tenemos al macrófago, ¿no? También puede ser una célula dendrítica, que sabemos que su función es la fagocitosis. Y sabemos pues que cuando un germen ingresa por primera vez a nuestro sistema, siempre van a estar esperando nuestras moléculas del sistema de complemento. Sin embargo, cuando son numerosas, estas van a escapar y se van a encontrar con nuestras células fagocitas. Estos fagocitos, al entrar en contacto con el antígeno, se activan y liberan citoquinas importantes que van a desencadenar el apoyo, ¿no?, a esta respuesta inmune innata. Hace un momento hablábamos que estas células fagocitas producen la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, y también producen la interleuquina 10, la 12, ¿no? ¿Pero para qué? ¿No? ¿Qué cosa quiere este macrófago, esta célula dendrítica? Lo que necesita es el apoyo. Y cuando ésta sale, van a solicitar el apoyo porque son las que van a comunicar, las que van a llevar el mensaje, por ejemplo, hasta los hepatocitos. Y van a comunicar que nuestro sistema está en amenaza y que necesitan de las proteínas C reactiva para que puedan opsonizar a los patógenos y de paso puedan ser fagocitados con mayor rapidez y por otro lado activen al sistema de complemento. Entonces nosotros en esta imagen podemos apreciar, ¿no?, lo que les estoy mencionando y les pueda quedar un poquito más claro. Miren, ¿no? Aquí nosotros podemos apreciar a las células dendríticas que están en plena fagocitosis. Estas células dendríticas, cuando entran en contacto con el patógeno, hemos dicho, se activan, ¿no?, de tal manera que nosotros podemos apreciar que la activación va a traer consigo la liberación de interleuquinas o citoquinas, ¿no? Y nosotros podemos observar, estimados, acá tenemos interleuquina 6, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas van a actuar sobre el hígado. Cada hepatocito tiene un receptor para cada uno de ellos. Entonces yo les pregunto, si estas 3 citoquinas o interleuquinas actúan al mismo tiempo sobre un hepatocito y tiene el mismo efecto de generar la producción de proteínas de fase aguda, ¿frente a qué estamos? ¿A una pleiotropía? ¿A una redundancia? ¿A un sinergismo? ¿O a un antagonismo? ¿Frente a qué estamos, estimados? ¿Qué dice Patsy? ¿Frente a qué estamos, Patsy? Naomi. Miluska. Siluana. Redundancia. Estamos frente a una redundancia, por supuesto, Luana, muy bien. Muy bien. Es una redundancia. Entonces, ¿qué van a generar estas 3 citoquinas? Van a generar, pues, un estímulo bastante potente para la liberación de proteínas de fase aguda. Y aquí tenemos a la PCR, miren. Acá tenemos a la PCR. Tenemos al fibrinógeno, que también es otra proteína de fase aguda. Tenemos a las lectinas,
tendremos al sistema de complemento, a la proteína amiloide del suero, así hay muchas proteínas de fase aguda. Pero ustedes han estudiado a esta que es muy común utilizarla para diagnóstico de respuestas inflamatorias agudas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sale la PCR y va en busca del patógeno. Acá tenemos al bacilo. ¿Y qué es lo que hace la PCR? La marca. ¿Cómo la marca? ¿Qué cosa es lo que reconoce? Reconoce una fosforilcolina. ¿Sí? ¿En dónde? En la pared celular del patógeno. Y ahí se adhiere. Eso va a generar que los macrófagos puedan fagocitarlas con mayor rapidez. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que si el macrófago no las fagocita, ¿qué va a pasar con ellas? Una vez que están ya unidas la PCR al patógeno, ¿qué va a pasar? Si en el examen yo les pongo, explíqueme qué continúa después de esta unión, ustedes podrán decirme, van a ser fagocitadas con mayor rapidez. Ok, eso es una opción. Y si el macrófago no las come, ¿qué va a pasar con este patógeno unido a la PCR? A ver, estimado, ¿qué va a pasar? La liberación. Licenciada, por favor, ¿puede volver a repetir la pregunta? Claro, Xiomara, mira, lo que estoy diciendo es de que una vez que tenemos a la PCR que ha salido del hígado, ¿qué función tiene esta proteína C reactiva? Es una proteína que va a opsonizar patógenos. Entonces, miren, justo tenemos acá están los bacilos y la PCR la está marcando. ¿Qué está reconociendo en esta bacteria? Un componente de su pared que es la fosforilcolina. Ya, ok. ¿Y qué pasa luego? Bueno, el hecho que estén marcadas con la PCR va a generar que el macrófago pueda capturarlas con mayor facilidad. Eso es un punto. Pero si no estuviera el macrófago, ¿cuál va a ser el fin de esta bacteria? ¿Qué puede suceder? A ver, chicos, por favor. ¿Por qué nuestro macrófago, nuestra célula dendrítica, pues libera principalmente 3 citoquinas que van a redundar sobre los hepatocitos para poder fabricar proteínas de fase aguda? O sea que vamos a tener mucho PCR, solamente para que el PCR marque el patógeno y ahí termina. No creo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, chicos? Vamos, apúrense. Eso no pueden dejar de responderme porque hemos visto la semana pasada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice? ¿Qué habla? No sé. Vamos, chicos. Y jugando más que eso. Ya veré Se activa el C3. ¿El C3? ¿Y el léctico? Activa el Licenciada, ¿podría complemento. explicar eso? A ver, perdón, no te entendí. Activa el complemento, profesora. Muy bien, Luana, claro, tiene que activar al sistema de complemento. Tiene que activar al sistema de complemento, Luana.
Mira, Luana, te vamos a dar un puntaje muy bueno en esta noche porque estás participando. Y esos puntos los vamos a considerar para tu consolidado 2. Excelente. Va a activar el sistema de complemento, claro que sí. ¿A qué molécula del sistema de complemento va a activar? Al C3. A ver, hay que recordar un poquito las vías del sistema de complemento. Y dijimos que la vía alternativa se activaba frente a patógenos, pero desnudos, ¿no? O sea, que no estaban marcados con nada. El C3 era el primero que iba a marcar el patógeno. Esa es la vía alternativa. Pero cuando el patógeno está revestido, en este caso de PCR, ¿qué molécula se va a unir a este complejo? ¿La C5? El C4. El C4, exactamente, sí. Xiomara, el C5 va a venir en la vía lítica y necesitamos formar la convertasa de C5, ya que es un poquito más adelante, ¿ya? Pero está bien tu participación. Entonces, C4 es la que se va a unir a este complejo de PCR y fosforilcolina y va a iniciar toda la cascada similar a cuando se activa por C1, ¿no? Porque justo está dentro de la vía clásica, pero no es que sea la vía clásica, eso debe quedar bien claro. Si en el examen les preguntamos, ¿no? ¿A qué vía pertenece la activación de la PCR con su fosforilcolina? Ustedes no me van a poner la clásica, ¿no? Ustedes mencionarán que las proteínas de fase aguda tienen una función de marcar patógenos. La que está reconocida y documentada es la vía de lectinas, porque ustedes ven, acá también la lectina está siendo segregada porque es una proteína de fase aguda. Algunas bacterias también poseen un poco de manosa en su superficie, por eso es que ustedes ven aquí a un bacilo marcado con lectina, pero generalmente la lectina va a ser muy buena para reconocer elementos micóticos, porque los hongos tienen una capa gruesa de manosa, ¿no? De glucanos, entonces van a ser afín para esta molécula de lectina. Y pues ustedes saben que cuando la lectina reconoce a su manosa y se forma ese complejo, vamos a tener la activación también del sistema de complemento y también vamos a activar a C4. Y entonces eso es común para las proteínas de fase aguda. Son proteínas claves que van a activar al sistema de complemento. ¿Para qué? Para matar a esa bacteria. Porque la proteína C reactiva no la va a matar, ni la lectina. Necesitamos al complemento, quien es el responsable de producir el deterioro de esas bacterias. Citólisis. ¿Mm? ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a avanzar. Acá ustedes van a tener una lista de todas las proteínas de fase aguda. Miren cuántas proteínas de fase aguda tenemos. Bastantes. Y estas son las más importantes. Y ustedes han visto, y la que se utiliza como marcador pues común, cotidiano, es la proteína C reactiva. Pero ustedes tienen que conocer muy bien también a la lectina, al sistema de complemento, ¿no? Aquí está, factores del complemento, ¿no? Entonces, y aquí pueden ver la función que tiene. Que hemos dicho proteína C reactiva es una opsonina. Vamos a ver a lectina, ¿no? Esta es la que va a activar al sistema de complemento, ¿no? Y si vamos al mismo sistema de complemento, opsonina también es, porque opsoniza, causa lisis, ¿no? Y pues nosotros podemos ver así el listado de proteínas de fase aguda que tenemos disponibles y que todas estas son las que van a ser activadas en el momento que llega interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? No es que solo va a ser selectivo para la proteína C reactiva, van a ser todos y todos van a colaborar
para poder hacer frente al patógeno. Ahora acá tenemos el listado de las citocinas de la inmunidad innata. Y ustedes pueden ver, ¿no? Acá tenemos a los interferones tipo 1, quienes van a ser interferón alfa, interferón beta. ¿Recuerdan estos interferones? Miren que nosotros para evaluar ciertamente tenemos 3 temas tratados, pero no podemos evaluar independientemente. Esto jala toda la información que tenemos en la unidad 1 y 2. Porque yo para preguntarles de este interferón 1, tengo que hacer una pregunta jalando la respuesta celular frente a patógenos intracelulares. Porque ¿quiénes son los que fabrican interferón alfa e interferón beta? ¿Recuerdan? Células infectadas. Las células NK. A ver qué dicen, chicos. ¿Qué células producen interferón alfa y beta? Células infectadas, Miss. Ah, muy bien, Lisbeth. Las células infectadas por virus. Exactamente. Y aquí en el cuadrito ustedes pueden ver que dice célula diana. Quiere decir, ¿quién va a recepcionar a este interferón alfa y beta? Va a recepcionar los natural killer porque eran los que respondían, porque los que tenían los receptores para estas citoquinas. Entonces estas acudían y buscaban a esas células infectadas para poder destruirlas. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto, ¿no?, de estas citoquinas en el momento que se están liberando de estas células tumorales? Es comunicar, es dar el mensaje que hay un patógeno que se está metiendo dentro de las células. Entonces, estas citoquinas van a ser las mensajeras. ¿Para qué? Para que las células vecinas entren a un estado antiviral. Y eso nos dice acá en el efecto. Bloquean sus receptores para que los virus no puedan ingresar al interior de esas células que ya han sido comunicadas, las que ya han sido advertidas. Entonces así podemos ir ubicando, por ejemplo, interferón o factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo. ¿No? El factor de necrosis tumoral alfa, acá está la interleuquina 1, la interleuquina 6. Miren, ¿no? ¿Cuántas células diana va a tener? Y si ustedes pueden ver dentro de las células diana que tiene, podemos observar en común con interleuquina 1, con interleuquina 6, ¿no? Sus células diana van a ser común, por ejemplo, el hígado para las 3, va a ser el hipotálamo para 2, ¿no? Células endoteliales para 2. ¿Ven? Entonces ahí podemos citar ejemplos de redundancia, ejemplos de sinergismo, ¿no? O sea que no son los únicos los que hemos mencionado. Ahora, en cuanto al efecto, pues van a tener efectos similares, ¿no? El efecto biológico, por ejemplo, de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y 6, que va a ser similar a todos, es la producción de proteínas de fase aguda. En el caso de interferón gamma e interleuquina 1, podemos ver que ambos están actuando sobre el hipotálamo para regular la temperatura, ¿no? Para modificar nuestra temperatura. Entonces, si yo les menciono en un ejemplo y les digo, el hipotálamo al recepcionar factor de necrosis tumoral alfa e interferón o interleuquina 1, perdón, tienen el efecto biológico de elevar la temperatura. Esto corresponde a una pleiotropía, a una redundancia, a un sinergismo o a un antagonismo. ¿Qué vamos a responder?
¿no? Y entonces así sucesivamente van a poder armar varias, varias sinergias, pueden armar redundancias, ¿no? También pueden armar solamente pleiotropía en cuanto al trabajo de las citoquinas, ¿no? Aquí vamos a describir cómo es que trabaja esta interleuquina 1. Recordemos que esta interleuquina 1, ya hemos mencionado que lo va a liberar los macrófagos, las células dendríticas son las más importantes, y sus células diana hemos dicho que puede ser los hepatocitos, el hipotálamo, el hueso, el cartílago, ¿no? Las células epiteliales, los endoteliocitos, ¿no? Y pues desde el punto de vista funcional vamos a poder ver que el efecto biológico en cada una de estas partes va a servir para favorecer la respuesta inmune, ¿no? Ya hemos visto aquí, por ejemplo, cuando recae sobre el hipotálamo, pues la temperatura va a comenzar a elevarse y al subir más de 37 grados hace de que el patógeno no se sienta cómodo. Y si sube un grado más, probablemente ese patógeno ya va a empezar a deteriorarse, ¿no? Modifica el apetito, de tal manera que ya no tenemos hambre. ¿Por qué? Porque esos nutrientes que van a ingresar van a servir para fortalecer al patógeno. Entonces, el hipotálamo ha sido modulado. De igual manera, a nivel de cartílago, a nivel del hueso, ¿no? Hay procesos inflamatorios, ¿no? Característicos en pacientes que tienen algún proceso de repente de influenza o alguna otra patología. Pero si ustedes ven, generalmente todos los signos y síntomas están liderados por las interleuquinas. Acá tenemos la interleuquina 6, ¿no? Interleuquina 6, miren, hígado, miren, hipotálamo, ¿no? Entonces, si juntamos a interleuquina 6 e interleuquina 1, ¿no? Podemos ver el efecto aquí a nivel del hipotálamo. A diferencia de la 1, esta tiene capacidad para poder aumentar la hematopoiesis. Es por ello que generalmente cuando estamos infectados, pues los clínicos nos solicitan realizarnos un hemograma completo. ¿Y qué cosa quieren ver en el hemograma? El nivel de leucocitos, el leucograma, ¿no? Entonces, interleuquina 6 es el responsable de generar la leucocitosis. También va a tener receptores en los linfocitos B y va a servir para potenciar la síntesis de inmunoglobulinas. Con respecto al interferón gamma, vamos a ver que esta es similar a interleuquina 6. Yo puedo armar un sinergismo, ¿no? Entre interleuquina 6 con interferón gamma. Van a actuar sobre la médula ósea, van a aumentar la hematopoiesis, similar a lo que hemos visto hace un momento. Estas también van a activar a los linfocitos T citotóxicos, a los natural killer. ¿Para qué? Para que puedan matar a patógenos intracelulares o a células tumorales. Por otro lado, también van a participar aumentando la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Ven? Entonces, si hablamos, si se dan cuenta, estamos tocando temas que ya hemos hablado anteriormente. Así es que no pueden olvidarse qué función tiene el CMH tipo 1, CMH tipo 2, porque va a venir en el examen. Si ustedes no saben, yo les puedo decir, ¿y para qué aumenta? ¿Cuál es el objetivo de este interferón gamma de poder aumentar la expresión de CMH tipo 1 en las células? ¿Para qué lo hace? ¿Alguien recuerda? ¿Qué función tiene el CMH tipo 1?
Bueno, en este caso nosotros estamos viendo que este interferón gamma puede aumentar la expresión de CMH tipo 1. Entonces ustedes van a tener que revisar un poquito para que puedan recordar ya los temas que hemos tocado hace poco. Entonces, estos CMH tipo 1, ¿no?, van a ser responsables de poder presentar los antígenos intracelulares. ¿A quién? A los linfocitos T citotóxicos. Chicos, eso ya hemos estudiado. Ya hemos visto, todos deberían estar participando para poder de repente recordar un poquito más y ir practicando, ¿no? Pero si nosotros nos hemos olvidado todo lo que hemos llevado, va a ser bastante complicado, estimados, que ustedes puedan manejar ya los temas que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mi recomendación es que tienen que revisar ya las unidades que han terminado, ¿no? Entonces acá tenemos los linfocitos T citotóxicos que eran activados inicialmente, iban a buscar a los patógenos. ¿Cómo los buscan? Con su TCR. ¿Con quién se encuentran? Con el CMH tipo 1. Reconocen el antígeno y pues si son extraños van matando a la célula. En este caso es una célula tumoral. Eso quiere decir que los CMH tipo 1 han estado presentando antígenos tumorales, ¿no? Antígenos extraños. Y es por eso que el T citotóxico ha acabado con ellos. Ahora, este T citotóxico va a ir en busca de otras células infectadas y vamos a encontrar a una célula muy poblada con CMH tipo 1. Algo debe estar pasando y están presentando antígenos extraños. Así es que viene el T citotóxico, reconoce el antígeno, efectivamente son extraños y va a matar a la célula. ¿Qué hacen entonces estos CMH1 incrementados? Mejoran la respuesta del linfocito T citotóxico, ¿sí? También va a suceder lo mismo con las células dendríticas. Interferón gamma va a potenciar no solamente el aumento de expresión de CMH tipo 1, sino también de CMH tipo 2. ¿No? ¿Por qué? Porque esta célula es una célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Entonces tenemos que repasar un poquito si nos estamos olvidando, chicos. Acá tenemos las citoquinas de la inmunidad adaptativa y tenemos principalmente las que producen son los linfocitos T helfer 1 y los linfocitos T helfer 2. T helfer 1, su célula presentadora de antígenos son los macrófagos, no debemos olvidarnos. Y de los T helfer 2 son los linfocitos B. ¿Cuáles son las principales citoquinas que va a liberar T helfer 1? La interleuquina 2 para proliferar, el interferón gamma para activar NK, T citotóxicos, ¿no? Porque hemos dicho que esta célula es la que va a orquestar la respuesta inmune frente a patógenos intracelulares. En cambio, por este lado, T helfer 2 es la que va a orquestar la respuesta inmune frente a patógenos extracelulares. Entonces ahí tenemos la participación de interleuquina 4, 5, 6, 10 y 13 también, ¿ya? Entonces, todas estas citoquinas van a tener un efecto sobre el linfocito B. ¿Qué va a suceder? Va a ser que este linfocito B sea transformado a célula plasmática, o va a hacer que este linfocito B haga el cambio de isotipo, ¿no? O va a hacer que este linfocito B prolifere, porque cada uno va a tener una función en particular, ¿sí? Y si ustedes ven, hemos visto que también los macrófagos, las células dendríticas, producen interleuquina 6. El linfocito B se beneficia de esta interleuquina 6 porque hemos dicho que hace de que aumente la síntesis de inmunoglobulinas. Entonces acá tenemos una célula que la produce, que son los T helfer 2 y también los macrófagos. Por lo tanto, si la interleuquina 6 de este T helfer 2 se fusiona con la que es producida por los macrófagos, vamos a tener dos interleuquinas 6 que van a cumplir su función sobre este linfocito B. Y aquí, para que ustedes puedan recordar un poquito, ¿por qué traigo
todo nuevamente porque va a ser necesario para nuestro examen, estimados, ¿ya? Entonces, recordemos acá inmunidad innata, inmunidad adaptativa. ¿Cuándo se da inicio a nuestra inmunidad innata? Cuando un microorganismo ha burlado nuestras defensas anatómicas, ¿no? Nuestras barreras anatómicas. Ingresa el patógeno, ¿no? Y vamos a poder ver, ¿no? Todo lo que va a ocasionar, dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo de patógeno está ingresando? En este caso están ingresando virus. Rápidamente se han metido sobre el macrófago. Este macrófago va a liberar citoquinas, ¿no? Por ejemplo, interferón gamma para poder, interleuquina 12, ¿no? Para poder activar al NK y hacer que despierte y venga a ayudarle, ¿no? El NK devolverá, ¿no? Liberando interferón gamma. ¿Para qué? Para potenciar este macrófago. Y así vamos a poder ver que se va a llevar a cabo pues todo una respuesta inmune sobre el patógeno que está ingresando. El NK será activado, el NK comenzará a buscar a las células infectadas por virus y de esa manera podrá destruirlas. Ahora, el macrófago activado también tiene la capacidad de poder realizar la quimiotaxis mediante este factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, ¿no? Va a hacer la quimiotaxis. ¿Y qué es la quimiotaxis? El llamado de los polimorfonucleares. Deben abandonar el tejido sanguíneo y deben salir. Este fenómeno de salida se llama diapéresis. El llamado se llama quimiotaxis. Entonces acá los neutrófilos van a ir abandonando el tejido hemático y van a ir saliendo hacia la zona infectada. ¿Para qué? Para que puedan colaborar, porque los neutrófilos también son fagocitos. Entonces vamos a tener un gran apoyo en ese punto. ¿Ve? Ahora, con respecto a la inmunidad adaptativa, ya va a suceder cuando, ¿no? Un fagocito, que puede ser la célula dendrítica o puede ser el macrófago, lleva la información, ¿no? Y hace la presentación de antígeno a los linfocitos T. En el momento que el linfocito T identifica el patógeno, se activa y libera la interleuquina 2. Y hemos dicho que esta interleuquina 2 va a recaer sobre esta célula en particular, una acción autocrina. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener muchas copias de este linfocito T, CD4, ¿no? Vamos a tener muchas copias. Y cada uno de estos linfocitos van a ir diferenciándose a TGLFR1, a TGLFR2 y van a empezar a producir sus citoquinas, interferón gamma, por ejemplo, TGLFR1, interleuquina 2, TGLFR1, interleuquina 4, TGLFR2, interferón gamma, interleuquina 1, ¿no? Interleuquina 2, TGLFR1. ¿Y para qué van a servir estas citoquinas? Para poder activar macrófagos, para poder activar a los linfocitos B o transformarlos también en células plasmáticas, en poder activar linfocitos T citotóxicos, ¿no? O poder diferenciarlos también, ¿ya? Y pues, si ustedes ven, la respuesta inmune necesita de cada molécula, necesita de cada célula para poder orquestar una respuesta inmune efectiva, de tal manera que necesitamos a nuestra inmunidad innata, a nuestra inmunidad adaptativa, necesitamos células, necesitamos moléculas que puedan trabajar organizadamente para tener luego un efecto biológico final, que es la muerte del patógeno.
¿sí? La muerte del patógeno. Bien, estimados, ¿tendrán alguna pregunta, alguna duda? ¿Desean que se les vuelva a repetir algún punto? ¿Ya me dijo ya? Sí, Gina, te escucho. Profesora, disculpa, ¿podría repetir la parte de redundancia, pleiomorfismo? Si no mal Ah, recuerdo. ya, ok, no hay problema. Ahorita voy para allá. Ok. Bien, cuando nosotros hablamos de estos mecanismos de las citoquinas y hablamos de la pleiotropía, la redundancia, el sinergismo, el antagonismo, pues nosotros estamos refiriéndonos a la forma como van actuando sobre cada célula. Nosotros podemos ver aquí, ¿no? ¿Pueden ver la imagen, estimados? Sí, ¿no? Sí, profesora. Ya, entonces aquí podemos ver la pleiotropía. ¿Cuándo vamos a ver este efecto? Cuando una citoquina actúa sobre diferentes células y tiene la misma función, ¿no? Tiene la misma función. Si ustedes ven, interleuquina 4 tiene receptor en células B, en linfocitos T y en mastocitos. Y la función que va a ejercer es la proliferación. Claro que interleuquina 4 sobre el linfocito B, aparte de la proliferación, va a tener la activación y la diferenciación, lo que no va a ocurrir en estos dos. Pero lo que tienen en común es la proliferación. Una citoquina actuando sobre células diferentes y ejerciendo la misma función. Eso es la pleiotropía. Es como que yo les dijera, interleuquina, interleuquina 1, ¿no? Interleuquina 1, actuando sobre el hepatocito, actuando sobre el hipotálamo y actuando sobre las células epiteliales o sobre el cartílago. ¿Ven? Va a encontrar receptores en diferentes órganos y va a ejercer la misma función, Sí. ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo con la pleiotropía que una sola citoquina puede ocasionar el mismo efecto en todo ese grupo de células. Ahora, la redundancia nos dice que ya las citoquinas se agrupan, ¿no? 3 citoquinas encuentran un receptor común en una célula, en un solo tipo de célula, y cumplen la misma función. Interleuquina 2, su función es proliferación. Interleuquina 4, aparte de tener la función de proliferación, tiene otras, pero prolifera. La 5 también hace proliferar. Así que estas se juntan, actúan en un mismo momento, llegan a los receptores del linfocito B y hacen que esta célula prolifere marcadamente, ¿no? Fuertemente. ¿Por qué? Porque el efecto está potenciado. Estamos hablando de una redundancia. Ahora, el sinergismo es cuando dos citoquinas se unen para potenciar el efecto sobre una célula. Estas dos se unen para poder ejercer un efecto mayor sobre una célula en particular. En este caso, estamos viendo que es interleuquina 5 y 4 que están recayendo sobre el linfocito B para hacer que esta célula cambie el isotipo. Pero
ese sinergismo no puede durar siempre. Alguien tiene que bloquear ese sinergismo y ese es el interferón gamma, porque después de haber hecho el cambio de isotipo ya no necesitamos más esa sinergia. Entonces tenemos que bloquearla. Y se bloquea con la citoquina que es interferón gamma. Ah, Bien, ¿tendrán alguna otra pregunta, chicos? todo perfecto. Todo de chile. De chile, de chile. Entonces hoy ya me pondré a hacer mis resonancias de parásito. Bien, Sí, por la tarde conversaba con su delegada, con Yadira, estimados, aprovechando este tiempo, y quisiera explicarles un poquito sobre cómo hemos sacado los promedios para sus notas de consolidado, porque me parece que hay muchos de ustedes